Profesor, bueno, estamos en un momento bien especial, ¿no? En una enorme crisis que por fin sale a la calle, ¿no? De la educación, no solo de la educación superior, sino que también de la educación secundaria, todo un movimiento social en torno a la educación. ¿Qué impresión le da esto que está pasando? ¿Qué le parece esto que las calles estén siendo ocupadas por alumnos, por profesores, por apoderados, ¿no? Para mí el tema es un tema apasionante porque la calle pertenece al ciudadano y yo lo he defendido en una tesis de filosofía, la calle es del ciudadano. Y cuando no participa el ciudadano en la vida pública, se nota. Por ejemplo, la dictadura, las calles estaban o vacías o militarizadas y se notaba inmediatamente. Y la calle debe tomarse la calle siempre. La calle es del ciudadano. Tomarla para transitarla, para detenerse en ella, para hacer la historia. La historia se hace en la calle, no en la casa. Bueno, está bien como expresión de un movimiento fuerte cuando se toma la calle. Que algo extraordinario está pasando, porque claro, en la calle se pasa, eso es lo que sí. uno pasa, ¿no? Pero también en la calle pasan cosas. Y pasan las revoluciones, y pasa esto, digamos. De repente, descontentos que eran locales, como fuegos, no sé si, por aquí, por allá. Y de repente se hace una hoguera, se hace algo que detiene toda la opinión pública, no sé si la opinión pública se vuelca hacia la calle y va a la calle y participa de algo que se está mostrando como muy grave y prometedor quizá. ¿Sí? ¿Le parece prometedor lo que está pasando en la calle? Bueno, si nos quedamos en la calle un tiempo, sí. Si no renunciamos a ese derecho de manifestarlo y de exigir. ¿Y qué es lo que se está exigiendo, cree usted? Eso es lo curioso, ¿no? Que lo que está en juego es una exigencia única. El derecho de la ciudadanía a tener una historia común, ¿no? O sea, la historia común está dada por el derecho a la educación. Es decir, el derecho a ser educado, no esto de que nos estén dando concesiones, que nos ofrezcan por la prensa, que nos ofrezcan por los buses, no sé si, grandes oportunidades en las universidades, digamos, privadas. Lo que pasa es que la educación es un derecho. Y yo creo que hemos perdido nosotros esa ley social, no sé si, del derecho a educarse. El derecho a ser plenamente ser humano. Y ese derecho lo tiene el individuo por nacer, digamos. El hecho de nacer le da ese derecho, digamos. Y la sociedad se lo tiene que cumplir, digamos. A mí me parece que es un axioma. Sin ese axioma no hay sociedad posible, sobre todo en América. ¿Por qué sobre todo en América? Porque las distancias son muy grandes. Yo escuchaba en un noticiario que decía un profesor muy talentoso, decía que en Chile, que Chile tiene el récord, el segundo récord mundial de la diferencia social. De desigualdad. De desigualdad. Y esa desigualdad que es física, nosotros también en Santiago se ve, esa se nota ya no de una manera física, sino histórica en la escuela. La escuela es, digamos, o sea, la educación, eso sí, es el camino de la desigualdad. Por ahí camino la desigualdad, se va haciendo cada vez más grande, a tal punto, no sé si, yo era profesor en una época de un colegio muy importante, aquí del Barrio Alto.
Y un día les di una tarea que tenían que conocer, tenían que ir al centro de Santiago. No conocían el centro de Santiago. Entonces yo me dediqué a preguntar cómo conocían Santiago. Y claro, Santiago es una ciudad dividida absolutamente. Transitada en auto, en el barrio alto, no sé si, y todo lo demás. Claro. Es el Santiago postergado, el del liceo, el del liceo profesional, el liceo donde se educa para trabajar, Técnico. técnico, no sé si. Arriba donde se estudia incluso latín y griego, no sé si se estudia, bueno. O sea que es una demanda, ¿usted cree, por un derecho también a educarse con mayor igualdad, ¿no? Es decir, Con igualdad. Adquirir esa igualdad, no sé si, porque en la educación se va dando esta igualdad. ¿Y usted cree que existió eso en Chile? Sí, existió en pequeña escala. Yeah. No, nunca existió, no. Existió un liceo, hay una tradición hermosa del liceo chileno, pero yo creo que en el régimen de Pedro Aguirre Cerda, que fue un gran gobierno, ese liceo se hizo para la clase media, pero no para la clase Más baja, popular. pobre, no, sino para la clase media. Y yo creo que es como un cambio en el destino de Chile. La clase media toma importancia en Chile en ese momento, en el año 38. Empieza a surgir la clase media Debido a ese cambio en la educación. ese cambio en la educación. Y eso se conservó hasta el famoso régimen de Pinochet. ¿No? Que fue la destrucción, me imagino, de ese... Todo hizo mal Pinochet, todo hizo mal, no hizo nada bien. Y lo peor que hizo es la educación. Y lo que se hace en la educación se paga a 25 o 30 años de distancia. O sea, lo estamos pagando. Lo estamos pagando nosotros. Y lo vamos a terminar de pagar ahora, digamos. Yo creo que vamos a cancelar la deuda. Eso espero. Profesor, ¿y usted nota en este movimiento conciencia de esa ofensa, porque hay algo como de indignación detrás de esto, ¿no? Sí, como de afectar a la dignidad de las... Yo creo que la ofensa se siente, y aunque no siempre se hace conciencia de la ofensa, se siente, se responde, y a veces no se responde adecuadamente, no sé si. Pero se entiende que no se responde adecuadamente. Por ejemplo, la ira y todo el descontento que no se sabe por qué, digamos. Descontrolado. Descontrolado, no sé si. Todo eso tiene que ver con la ofensa. La ofensa se siente, se resiente, pero no se conceptualiza. Yo creo que es bueno conceptualizarla también. Pero aquí hay una ofensa enorme. Yo creo que está operando una ofensa. La ofensa de los que no se pudieron educar, de los que fueron a trabajar a los 13, 14 años, de los que se les negó un destino. La ofensa. ¿Cómo afecta eso a nuestra democracia? Porque también eso, un sistema en el que de alguna manera está presente esa ofensa a los individuos y a su dignidad, nos habla de una democracia. Claro, porque además está bien dicho eso, la ofensa está debajo, ¿no? Entonces como no se manifiesta, no se manifiesta sino en cosas que son a veces condenables. Claro. Violencia. Entonces, violencia contra violencia. Entonces, todo se complica, ¿no? Todo se va complicando. Pero la ofensa existe, digamos. Yo creo que esa es la razón por la cual, digamos, hace más injusto todo esto. Porque ¿Cómo es eso? va creando una distancia, que ya no solamente una distancia económica, una distancia de espacio, de oportunidades, sino que una distancia afectiva.
O sea, va disgregando Va disgregando la sociedad. Yeah. Ahí se va rompiendo la sociedad. Con la palabra ofensa, digamos, que me parece que está presente. En toda manifestación pública está presente la ofensa. Bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi gente? ¿Qué pasa con mi destino, con mis horizontes de vida? No tengo ningún destino. Y entonces, nada importa. No sé si. Hay un individualismo de la clase alta chilena que es espantoso. A ver, ¿cómo es eso? El individualismo del régimen liberal, no sé si teóricamente individualista y prácticamente lo ejerce el individualismo para cumplir con la teoría y cumplir con sus propias ambiciones. Pero hay un individualismo por impotencia. ¿Cómo es eso? El individualismo de que, bueno, a mí no me toman en cuenta y qué me importa a mí de la sociedad. Que surge. Que surge, no es así, del abandono. Perfecto. O sea, un individualismo que nace, digamos, por sentirse abandonado. Es la reacción al abandono. Nosotros vivíamos una democracia bastante artificiosa, con desigualdades tremendas. Cuando yo era niño, en mi casa creo que no, fíjate, pero ¿por qué no? También puede haber sido. A la empleada de la casa se les regalaba ropa y con ese regalo que le hacía la patrona se pagaba la empleada. Eso era legítimo para la clase que podía tener empleada, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vivíamos esa democracia. Vivíamos una democracia donde todavía la gente no usaba zapatos, la gente muy pobre. O sea, ustedes no la conocieron, esa democracia que yo conocí, digamos. O sea, no ha habido una plena democracia en Chile, nunca. Entonces, claro, cuando sacamos a Pinochet el energúmeno, el mono, no sé si, lo sacamos del poder, hemos vuelto a lo mismo, no sé si, un poco mejorado por la experiencia de izquierda que hubo, un poco mejorado, pero hasta por ahí no va. Y esta promesa ligada más bien al desarrollo económico, al consumo, ¿no? Esto que uno ve que sí se ha masificado, esta idea de que la gente de clase media, las clases más bajas también pueden participar a través de estas tarjetas, a través del endeudamiento. ¿Qué clase, qué visión? Porque claro, aquí hay una democracia social de mercado, un poco en el proyecto de la concertación, que aspiraba a incluir en un modelo, bueno, que fue este modelo del chorreo de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera todos podían llegar a formar parte en mayor o menor medida de los beneficios de este desarrollo. ¿Qué pasó con eso, no? Porque parece que ahí también hay indignación. Parece que hay problemas pendientes que se han olvidado. Por ejemplo, no se ha hecho pagar a la farmacia, que son un consorcio inmenso. En colusión. No han hecho pagar lo que deben pagar a los consumidores, a los tarjeteros, digamos. No han hecho pagar todo el daño que le hicieron y todo el daño que siguen haciendo en Chile y todo el daño que se propone hacer este gobierno. Yo pienso que la sociedad que viene, la sociedad que se está creando, digamos, cada vez más necesita una inteligencia entre el Estado y la actividad social, digamos. La distribución del trabajo, de las vocaciones, de todo lo que significa el proceso social, tiene que estar interesado inmediatamente el Estado. Y el Estado se interesa por muchos caminos, digamos. Ahora el camino generacional es el más importante,
porque es la continuidad de una sociedad en sus proyectos. Ahora, eso tiene que estar en manos de universidades estatales, no puede estar en manos de instituciones que se llaman universidades y no son universidades. La universidad debe cumplir muchas funciones. Una de esas funciones es la profesión. La formación. La formación profesional. Es una de las esenciales, digamos, son esenciales, pero no es la única. Para que exista eso debe existir otra función, la función científica, que es la que prepara a los profesionales justamente. En Chile se ha abandonado mucho tiempo esa función. La función científica. La función científica. Uno le pregunta, ¿qué universidad está dando físico-matemática? ¿Qué universidad está dando astronomía? ¿Qué universidad está dando, todas las ciencias, biología, por ejemplo? Son pocas, ¿no es así? No podemos llamarlas universidades, porque son esas funciones las que posibilitan la profesión. Y la profesión no es nada más que una manifestación de una vocación. Entonces, en Chile la reducción de la universidad a profesionalizar, según un índice económico, las profesiones valen tanto y eso lo debe pagar el interesado, un préstamo o lo que sea, y el interesado a su vez, cuando sale, va a cobrar lo que le costó. El individualismo se crea en la universidad privada, digamos. El individualismo más sórdido está alimentado por este axioma, ¿no es así? Lo que yo pagué lo tengo que recuperar. La universidad de los clientes. La universidad de los clientes. Y frente a eso, una universidad pública. La universidad pública no tiene ese problema. La universidad pública tiene el deber de educar según vocaciones para ir formando una sociedad distribuida en sus quehaceres según vocación, según necesidades también de la sociedad misma. Chile nunca fue tan democrático como pensamos, ¿no? ¿No? Tuvo 2 veces a don Carlos Ibáñez, que fue un dictador masacrador de gente, las 2 veces. No, la primera, la segunda no tanto. Pero cuando salió Ibáñez, la derecha presentó un candidato que en el fondo era una muy buena persona, digamos, pero lo presentó con un afiche: aquí se necesita un hombre, era Jorge Alessandri. O sea, de nuevo la figura del dictador ofrecida como solución. El autoritarismo como... El autoritarismo siempre está muy presente aquí. Siempre hay que tener cuidado de ese autoritarismo. Es un peligro, ¿no? Es un peligro siempre. Venimos de una sociedad. Porque una sociedad nacimos y somos lo que somos. Se comprende que hay una cuestión, una libertad individual que nos hace un camino, ¿no es así? Pero nosotros pertenecemos y debemos amar esa humanidad que tenemos, que llevamos encima, que cargamos como sociedad. Y volvemos a repetir como sociedad. Y queremos que nuestros hijos y nuestros parientes tengan la oportunidad de seguir en una sociedad mejor. Existe el ser social antes que el ser individual. Eso es lo que quería decir yo allá, ¿no? Que el individuo es posterior. Primero existe el número 2, después existe el número 1. En todo, digamos. O sea, ese ser con otro es lo previo absolutamente. Es lo previo. Ser con otro es lo previo. Es difícil de expresarlo, pero yo lo hallo como tan natural y tan defendible y tan democrático. O sea, ese es cuando usted dice democrático, quiere decir que
que desde ahí se construye este ser común. Claro, ¿no? de ahí Esta se construye, comunidad. claro, de ahí se construye este ser común. Ese ser don no significa aislarse, sino significa ser una comunidad. Una comunidad. Tan a contrapelo de lo que hemos venido escuchando y hasta cierto punto repitiendo estos últimos años. Claro, contrapelo. Sí, ¿no? Que el individuo, que lo mismo que usted señalaba, ¿no? De pronto está... Yo soy el único que importa. Claro. Esa es la consigna. La consigna del individuo. No necesita tener una ideología, es esa, digamos. Yo soy la realidad. Y yo creo que eso es falso. Claro, y la filosofía en que se puedan defender estas tesis, no como yo, que no sé defenderla en este momento. Eso es lo que necesitamos. Ahí está la filosofía. Ahí está la filosofía. El momento de la salida a la calle, de la conciencia de que hay que cambiar algo importante para Chile. Yo creo que no hay que perder este impulso. Es como cuando uno va a saltar, no sé si en el camino se va acobardando y se detiene y se cae al agua. No sé si nosotros tenemos que dar el salto. O sea, hay que seguir este impulso. Yo creo que este impulso hay que seguirlo. Hay que proponer las cosas en el tono y en la justa dimensión en que son las cosas. Es necesario volver a la educación pública, es necesario volver a la educación gratuita. No hablemos al derecho a educarse, porque esto de gratuito estamos mostrando la moneda. Al tiro, claro. No se trata de moneda, el derecho a educarse, el derecho a llegar a ser íntegramente un ser humano, para todos. Yo creo que en el momento se está dando eso, que no se pierda. Hoy es la discontinuidad de los grandes acontecimientos, que los grandes acontecimientos se dan de una manera invisible, por mucho tiempo, con mucho dolor, con mucha represión, como ha estado dándose todo esto. Y de repente surge la verdad. Es como si se descorriera un velo. ¿No? Se descorriera un velo, entonces se retoma el impulso. Y eso es lo que no hay que perder, yo pienso. Yo creo que hay una cosa que se perdió en la otra oportunidad que tuvimos. La oportunidad se tuvo también en el gobierno anterior, cuando los pingüinos asumieron, pero le entregaron. ¿Por qué le entregan economistas la solución del problema? Si no son los economistas los que tienen que solucionar el problema, son los propios afectados, los profesores, los estudiantes los que deben asumir el problema y tomar la solución. Porque si lo entregamos de nuevo, vamos a ser tramitados de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Claro, yo me acuerdo que fue bastante decepcionante la comisión que se formó, una inmensa comisión en la cual dominó el aspecto economicista totalmente. Y no se trata de economía, aquí se trata de derechos, se trata de legislar definitivamente algo que se debe legislar. No permitir la tramitación, porque aquí hay siempre en Chile es el gran peligro, no sé si la tramitación. La tramitación para no hacer las cosas.